Hay historias que se repiten con los años, se cuentan en voz baja, entre maestros, entre estudiantes, como si nadie quisiera decirlas demasiado fuerte. Pero esta historia lleva más de 100 años ocurriendo en el mismo lugar. Todo comenzó con una niña. Hace muchos años, en una ciudad de mi país, una niña caminaba feliz cada mañana hacia su escuela. Le encantaba ese lugar. Era su sitio favorito. Pero una mañana nunca llegó. Murió en un accidente antes de poder entrar. Y dicen que cuando una muerte es repentina y cuando alguien está tan apegado a un lugar, a veces su espíritu no entiende lo que pasó y simplemente se queda. Han pasado décadas desde entonces, pero en esa escuela nunca dejaron de ocurrir cosas. Los maestros lo saben y algunos lo han visto. Una tarde, casi al final de la jornada, cuando la escuela ya estaba casi vacía, el maestro Juancito se encontraba cerca de la entrada. Fue entonces cuando la vio. Una niña, corriendo por uno de los pasillos. Iba directo hacia el área de kinder. Pensando que tú era una estudiante que no debía estar ahí, comenzó a seguirla. No corras. Pero la niña no se detuvo. Siguió avanzando, hasta el final del pasillo, hasta una malla que separaba la escuela del kinder. Juancito llegó segundos después, pero la niña ya no estaba. No había puertas abiertas, no había dónde esconderse, no había nadie más en ese lugar. Fue en ese momento cuando entendió lo que había visto y salió corriendo de regreso, pálido, sin poder explicar lo que acababa de pasar. Pero esa no fue la única vez. En el área de kinder, los maestros comenzaron a notar algo extraño. Cada tarde dejaban las aulas ordenadas, todo en su lugar, todo cerrado. Pero a la mañana siguiente, los juguetes aparecían tirados por el suelo, como si alguien hubiera estado jugando durante la noche, como si un niño nunca se hubiera ido. Y luego ocurrió algo que nadie pudo ignorar. El edificio de la escuela tenía más de 100 años. Los salones estaban construidos sobre pisos de madera. Y debajo había un espacio vacío, oscuro, de casi 1 metro de profundidad. Ese espacio conectaba con la calle a través de pequeños huecos de ventilación. Una mañana, un hombre que pasaba por ahí se detuvo. Había escuchado algo, una voz, la voz de una niña, pidiendo ayuda. Venía desde uno de esos huecos. El hombre corrió a la entrada de la escuela, llamó a la directora, insistió. Dijo que alguien estaba atrapado debajo del piso. La directora intentó explicarle que era imposible, que debajo del aula no había nadie. Pero el hombre no se fue. Estaba completamente seguro de lo que había escuchado, tanto que obligó a revisar. Removieron parte del piso, buscaron, revisaron todo el espacio, pero no había nadie, nada, solo oscuridad y silencio. Pero lo más inquietante es que no fue la única vez. Con los años, varias personas han escuchado lo mismo. Una niña, debajo del piso, pidiendo ayuda, como si siguiera intentando llegar a la escuela, como si nunca hubiera entendido que aquel día nunca logró entrar. Hay lugares donde las historias comienzan como simples rumores, comentarios entre compañeros, cosas que alguien escuchó o que alguien más dice haber visto. Pero hay momentos en que esos rumores dejan de ser historias y se vuelven algo real. Esto ocurrió en una escuela cercana a nuestro hogar, una historia contada por una amiga de la familia que trabajaba en ese lugar. Desde que empezó ahí, ya había escuchado cosas. Decían que en esa escuela aparecía un niño que no pertenecía a ninguna clase, un niño que algunos veían correr por los pasillos y otros solo escuchaban pasos, risas o puertas que se abrían cuando no había nadie. Ella nunca había visto nada, pero tampoco llegaba temprano hasta ese día. La directora le pidió que llegara antes de lo habitual, a las 5 de la mañana, todavía de noche, todavía completamente sola.
Recuerda perfectamente ese momento. La calle estaba vacía. No había luz en ninguna de las aulas. Todo estaba en silencio. O eso pensó, porque justo cuando se acercaba a la entrada de la escuela, lo escuchó. Música. Fuerte. Demasiado fuerte para esa hora. Se detuvo en seco. El sonido venía claramente desde dentro del edificio. No era un ruido lejano, no era algo de la calle, era música. Dentro de la escuela. Su primera reacción fue dudar. Tal vez alguien ya había llegado, tal vez había alguna actividad, pero no tenía sentido. Eran las 5 de la mañana y ella no tenía llaves. Así que se quedó afuera, esperando, con esa sensación incómoda de estar escuchando algo que no debería estar pasando. Unos minutos después, llegó uno de sus compañeros. Él sí tenía las llaves. Ella le explicó lo que estaba escuchando, y ambos se quedaron en silencio por unos segundos, escuchando. La música seguía, clara, constante, como si alguien hubiera dejado una radio encendida. Sin decir mucho, abrieron la puerta. Entraron. Todo estaba oscuro, los pasillos vacíos, pero el sonido era aún más fuerte. Comenzaron a caminar lentamente, siguiendo la dirección de la música. Cada paso resonaba en el silencio del edificio, hasta que finalmente identificaron de dónde venía. El aula de apoyo. Un salón pequeño, donde se atendía a niños con necesidades especiales. Se miraron entre ellos y avanzaron. Empujaron la puerta. Y lo que encontraron parecía normal. Una grabadora, encendida, sobre una mesa, reproduciendo música. Se acercaron, la apagaron, y en ese momento todo volvió al silencio. Se quedaron unos segundos ahí, sin saber muy bien qué decir. Finalmente llegaron a la conclusión más lógica. Seguramente la maestra había olvidado apagarla el día anterior. Un simple descuido, nada más. O eso creyeron. Horas después, cuando la maestra llegó, le contaron lo ocurrido. Incluso le pidieron que tuviera más cuidado, que no dejara la grabadora encendida. Pero la reacción de ella fue inmediata. Confusión. Eso no puede ser. Pensaron que estaba bromeando, pero ella insistió. Les dijo que esa grabadora no funcionaba, que llevaba mucho tiempo dañada, que no encendía, que no reproducía nada. Ellos no le creyeron, así que decidieron demostrarle lo contrario. La llevaron al aula, encendieron la luz y señalaron la grabadora. Mire, esta fue. La conectaron, intentaron encenderla. Una vez, nada. Otra vez, nada. La revisaron, movieron los cables, intentaron todo, pero la grabadora no respondía, no encendía, no hacía ningún sonido. Era como si nunca hubiera funcionado. Los tres se quedaron en silencio, mirando el objeto, sin entender, porque unas horas antes, esa misma grabadora había estado sonando, fuerte, clara, como si alguien la hubiera encendido. Desde ese día, ella empezó a prestar más atención a los pasillos, a los ruidos, a las historias, porque en esa escuela no solo hablaban de un niño que aparecía, también hablaban de algo más, algo que se manifestaba cuando el lugar estaba vacío, cuando todavía era de noche, cuando nadie más estaba ahí. Y desde entonces, cada vez que escuchaba un sonido dentro del edificio, antes de entrar, esperaba, porque hay cosas que es mejor no interrumpir. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos como este. Y recuerda, si alguna vez escuchas algo dentro de un lugar vacío, asegúrate primero de que realmente estás solo.